Hola chicos, aquí tenemos una función definida a trozos y lo que nos piden es que calculemos las asíntotas. Entonces, en primer lugar, tenemos que empezar por el cálculo del dominio. Claramente vemos que el primer trozo de la función está definido hasta el 1 y tenemos claro que el menos 3 anula al denominador. Por lo tanto, de menos infinito hasta el menos 3, unión, menos 3, 1, corchete, sería el dominio de la primera parte. En la segunda parte vemos que el denominador, el x cuadrado menos 4, se anula en el 2 y en el menos 2. Como aquí vemos que x tiene que ser mayor que 1, excluiremos la solución menos 2. El único número entonces que nos influye es el 2. Entonces el dominio de esta parte sería del 1 al 2, unión 2, infinito. Por lo tanto, el dominio de esta función sería todos los números reales, excepto el menos 3 y el 2. Bien, siguiendo en la línea que hasta ahora hemos seguido, ya podríamos empezar con el cálculo de las asíntotas verticales. Y buscaríamos en el menos 3 y en el 2. Entonces tendríamos que calcular los límites laterales. Vamos allá. X, el numerador, está claro que se acerca al menos 3, es decir, que son números negativos. Y el x más 3 son números, si las x se acercan al menos 3, pero son mayores que menos 3, por ejemplo, el menos 2, está claro que también son positivos. Podéis razonar así o estudiar el signo. El signo de la función x dividido entre x más 3, marcaríamos el menos 3, y aquí marcaría el 1, porque el 1, la función funciona hasta el 1. Entonces, si cojo, por ejemplo, el menos 2 y sustituyo, me daría en el numerador menos 2 y en el denominador daría 1. Entonces es negativo. Mientras que por la izquierda, si cojo el menos 4, en el numerador me daría menos 4, en el denominador me daría menos 1. Menos entre menos, más. Bien, entonces sé que estos números, o me estoy aproximando por la derecha, son negativos y el denominador se acerca a 0. Por lo tanto, el resultado será menos infinito. Y ahora, si me acerco por la izquierda, como son números positivos y el denominador se acerca a 0, el resultado es más infinito. Por lo tanto, x igual a menos 3 es la asíntota vertical. No os olvidéis de escribirme la ecuación de la recta, que es asíntota vertical. Bien, voy ahora a borrar un poco para hacer sitio y seguir estudiando qué pasa en el 2. Vamos allá. Tengo que estudiar los límites laterales del 2. Entonces, 2 por la derecha y 2 por la izquierda. Y tal como hice antes, voy a estudiar el signo de la función que me ocupa. Voy a marcar el 2, aquí está el 1, y vamos allá. La función es x cuadrado entre x cuadrado menos 4. Sabemos que en ambos casos el denominador se acerca a 0. Por lo tanto, sabemos que eso va a dar más o menos infinito. Tenemos que determinar el signo. Vamos allá. Si le doy valores a x mayores que 2, por ejemplo, el 5, el numerador es 25 y el denominador es 25 menos 4. Está claro que da positivo. Por lo tanto, por la derecha son números positivos, que el denominador se acerca a 0, por lo tanto, más infinito. Y por la izquierda del 2, por ejemplo, si cojo el 1,5, está claro que el numerador es un cuadrado, da positivo, y si cojo un número que está entre 1 y 2 y lo elevo al cuadrado, da menos de 4, eso seguro. Por lo tanto, al restar 4 da negativo. Entonces va a darnos menos infinito.
Conclusión, también x igual a 2, esta recta es una asíntota vertical. Bien, el problema empezaría ahora, porque yo os podría preguntar si hay más asíntotas verticales. Y vosotros ahora, pues no me podríais contestar, porque no sabéis buscarlas, que no quiere decir que no las haya. Por ahora lo dejaríamos así y tendríamos estas dos rectas, la x igual a menos 3 y x igual a 2, como asíntotas verticales. Bien, vamos ahora con las asíntotas horizontales. Bien, os he apuntado las dos asíntotas verticales que teníamos. Importante la información del signo de los límites, sobre todo si tuviésemos que representar gráficamente. Bien, vamos con las asíntotas horizontales. Tenemos que hallar el límite cuando x tiende a, y ojo ahora, porque pondríamos más, menos, infinito. Hasta ahora solo teníamos una función, la misma definida hacia más que hacia menos infinito. Pero ahora tenemos dos funciones. Tenemos una, pero con dos trozos. Entonces, tenemos que ir con calma. Vamos a hacer primero el límite cuando x tiende a infinito, es decir, las x aumentan ilimitadamente. X puede valer 10, 100, 1000, 1.000.000. Entonces, os dais cuenta que la función que tengo que utilizar para hallar este límite es esta. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner aquí esta. Es un límite cuando x tiende a infinito y veo que, en un primer lugar, me da indeterminación. Entonces, ahora procedemos a efectuar el límite. Límite cuando x tiende a infinito, el numerador es 1, 1 menos 4 entre x cuadrado. Cuidado, no me pongáis ahora un 0, porque fijaros que estáis colocando todavía el límite. Entonces, si ahora paso al límite, igual, está claro que el numerador es 1 y el denominador sería 1 menos 0, es decir, 1. ¿Qué quiere decir ese 1? Pues que efectivamente la recta horizontal y igual a 1 es una asíntota horizontal. Pero fijaros que estamos diciendo que hay asíntota horizontal hacia más infinito. Bien, ahora tengo que hacer lo mismo, pero hacia menos infinito. Es decir, x puede valer menos 10, menos 100, menos 1000, por lo tanto, x tiene que ser menores que 1, está claro. Por lo tanto, la función que tengo que manejar ahora es esta otra. Me vuelve a dar indeterminación y procedo dividiendo en el numerador y en el denominador por la mayor potencia de x. Igual, y el numerador es 1, y en el denominador 1 más, y cuando x tiende a menos infinito, pues 3 partido por x tiende a 0. De nuevo, nos da 1. Eso es casualidad, nos podría haber dado otro número. Os recuerdo que el anterior límite también nos dio 1. No tiene por qué dar 1, podría haber dado 3. Y entonces, y igual a ese número sería otra asíntota horizontal. En este caso, y igual a 1, pues también es asíntota horizontal hacia menos infinito. Fijaros que cuando nos dicen que existe asíntota horizontal, pues es una información un poquito ambigua, porque puede querer decir varias cosas, hacia más infinito y hacia menos infinito no, o al revés, o hacia los dos lados. Bien, calculadas las asíntotas horizontales. Como hay asíntotas horizontales hacia los dos lados, hacia más infinito y hacia menos infinito, no podrá haber asíntota oblicua. Entonces, pues ya no tendría que calcular asíntotas oblicuas, pero insisto, porque hay asíntota oblicua hacia más y hacia menos infinito. Si hacia más infinito no hubiese asíntota horizontal, tendría que comprobar que hay o no oblicua. Yo, por ejemplo, voy a hacerlo para que veáis cómo haría.
Bien, tendremos que calcular en primer lugar el coeficiente de la x, de la recta, y igual a m por x más n. Tenemos que hallar m. M, de nuevo, límite cuando x tiende, y voy a empezar hacia más infinito. De f de x partido por x hacia más infinito, esta, recordad, es la función que utilizaba. Dividido entre x. Hago esa operación aparte y al dividir esta función entre x me da si hago este límite en un primer lugar y ahora procedo a dividir numerador y denominador por la mayor potencia de x. Os dais cuenta que el numerador, cuando x tiende a infinito, tiende a 0. Y el denominador nos da 1, porque este sumando se acerca a 0. Es decir, 0 entre 1 es 0. M nos ha dado 0. Recordad lo que ocurre si al calcular m nos da 0. Quiere decir que m por x, esto desaparece porque es 0. Entonces, ¿qué nos queda? Y igual a n. Eso es una recta horizontal. Hacia más infinito no habría asíntota oblicua.